Buenas noches, mi nombre es Jorge Vaquero, soy estudiante del doctorado en educación. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre investigación cualitativa. En principio, la investigación cualitativa es una respuesta a los métodos cuantitativos utilizados en la ciencia. Sin embargo, ¿esto en qué contexto surge? Los métodos cuantitativos utilizados en la ciencia surgen con posterioridad a la Edad Media. ¿A qué me refiero con esto? En la era antigua, en la época antigua, la filosofía griega era dominante en el pensamiento de Europa Central. Más tarde, con el Imperio Romano, esas escuelas de pensamiento fueron reducidas a la élite intelectual romana y poco a poco a todo el resto de Europa, que en ese momento era el resto del mundo desde esa visión eurocéntrica, se le comenzó a dar unas respuestas religiosas a sus preguntas científicas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se caen las cosas? Bueno, diferentes preguntas de la humanidad comenzaron a ser respondidas por una corriente de pensamiento filosófica y religiosa. Eso se mantuvo hasta el siglo XV, hasta 1492 con la llegada, con la invasión al Nuevo Mundo y la posterior caída de los imperios y más tarde emergencia de los estados y de alguna manera el desgaste de esta visión religiosa de las cosas. Como respuesta a esta visión religiosa de las cosas, pues surge nuevamente la ciencia, la que era macartizada en la Edad Media. Las mujeres que leían de ciencia eran calificadas como brujas, los hombres de ciencia eran señalados y quemados porque pues, la ciencia era reservada para la élite y para los sacerdotes. No está de más decir que Adán y Eva los expulsaron del paraíso por comer del árbol de la ciencia. Pero al final del siglo XV, pues comienzan a haber una gran cantidad de revoluciones científicas que particularmente usan métodos cuantitativos, es decir, números, para explicar los fenómenos, para explicar los fenómenos físicos, para explicar los fenómenos químicos, para explicar la astronomía. Y de esta manera se comienza a consolidar la ciencia con un fuerte abigarramiento de la matemática y de las ciencias exactas y ciencias naturales para explicar las cosas. Todo lo que fuera o lo que estuviera fuera de esa objetividad científica, pues era catalogado como pues relatos, narrativas populares, pero que no eran científicas. No se podía establecer que había un rigor científico en cuanto no había matemática de por medio. Sin embargo, comienzan a emerger formas diversas de pensamiento ya tardíamente, ya en el siglo XIX, con Carlos Marx, por ejemplo, que es uno de los primeros que comienza, claro, a utilizar la matemática para explicar el funcionamiento de la industria de Inglaterra y el funcionamiento del capitalismo. Pero claro, al relacionarse con la naturaleza humana, ya no la física natural, sino con las acciones humanas, pues Carlos Marx tiene que utilizar otros elementos para explicar el comportamiento humano. Entonces es como uno de los primeros que comienza a acercarse a esta utilización de métodos cualitativos. Sin embargo, el que lo va a llevar a su máxima expresión y se va a consolidar como uno de los padres de la ciencia social por el uso de métodos cualitativos en sus investigaciones, pues va a ser Max Weber. Max Weber comienza a observar la sociedad argelina de la época para ver sus prácticas, ver sus representaciones, ve su comportamiento para explicar cómo opera, por ejemplo, el machismo. Comienza a observar, por ejemplo, la élite europea de la época y comienza con sus diarios de campo y con su forma de conceptualizar a entender que eso tiene una fuerte carga, que ellos sean protestantes y que entre protestantismo y capitalismo hay un fuerte vínculo
y comienza a consolidar métodos nunca antes vistos como la observación, como la fotografía, bueno, muchos elementos muy diferentes a los cuantitativos para explicar los fenómenos, en este caso sociales. Entonces los métodos cualitativos van a estar en principio muy anclados a la ciencia social y pareciera que tuvieran menos peso que los cuantitativos. Entonces la ciencia social que usara métodos cuantitativos como que tendría más peso para estos principios de la ciencia social. Sin embargo, esto comienza a cambiar enormemente en épocas posteriores, porque las comunidades científicas que se encargaban de hacer la ciencia, en principio anclada a la matemática, van a estar en un paradigma, se llama esto, de positivista de observación, es decir, el uso de la matemática, el uso de la objetividad y las cosas exactas para dar cuenta de los fenómenos, en este caso fenómenos sociales. Ese positivismo, ese conjunto de ideas, valores, creencias de estas comunidades científicas que definían qué era cierto y qué no lo era, y qué era científico y qué no lo era, pues van a comenzar a cambiar fuertemente precisamente por las discusiones de la física. Con las teorías de la relatividad, por ejemplo, comienza a cambiar enormemente la relevancia de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, porque pues la física mecánica había creado como una gran distinción entre lo físico y lo espiritual, pero la física de la relatividad comienza a ver que nada es físico, todo es energía, y en la medida que todo es energía, todo es relativo, todo se transforma, hasta el tiempo es relativo. Por ejemplo, vemos la luna con nuestros ojos, pero la velocidad de la luz que hay de la Tierra a la luna hace que la luna que estemos observando no sea la luna del presente, sino la luna del pasado, porque cuando nuestra visión llega hasta la luna, ya ha pasado más de un segundo, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Y cuando llega nuestra visión a lo que es la luna, ya estamos viendo la luna del pasado. Entonces, hasta lo que queríamos físico ahora también se vuelve relativo. Y en ese orden de ideas comienza como a bajar o a ponerse en duda cómo la objetividad, el positivismo y demás tiene absoluta relevancia sobre lo cualitativo. Entonces, con la emergencia de otros paradigmas de observación, de otro conjunto de creencias, valores, teorías y demás, para que una comunidad científica tiene para decir qué es lo científico y qué no lo es, pues surgen otros paradigmas. Por ejemplo, el sociocrítico, al que está más anclado Marx, al que está más anclado sobre todo Weber, Durkheim, Malinowski, obviamente los etnográficos, los antropólogos, porque en el paradigma sociocrítico se quiere hacer una observación profunda de la sociedad con unas categorías sociales, con la observación, con la interpretación, con la conceptualización, criticando eso, o sea, eso que lo cuantitativo y que el positivismo criticaba, que era que el sujeto al observar el objeto lo estaba corrompiendo, pues ahí llega el paradigma interpretativo de decir, pues eso es normal que toda investigación y que todo individuo influya en la forma como se observa el fenómeno y cómo se ve el fenómeno. El mundo es producto de esta comprensión humana del objeto. El objeto no es una cuestión neutral que hay que observarla neutralmente, porque esa neutralidad pues no existe, ¿sí? Y volvemos a los casos de Marx, Weber, inclusive el de Durkheim. Las formas elementales de la vida religiosa en Durkheim son una variación dependiendo de las comunidades que estén allí interviniendo. La religión no se vive igual en todas las partes del mundo, ni siquiera la religión judio-cristiana llegó a todo lugar igual. Es muy diferente el catolicismo mexicano, al dominicano, al colombiano. Bueno, pero este paradigma interpretativo que le saca esa profundidad a lo cualitativo va a ser un poco, pues no superado, pero va a ser un poco criticado sobre otro paradigma que ya va a ser el sociocrítico, donde muestra que la realidad está influenciada por factores históricos y de dominación,
y que de alguna manera el investigador no solo está llamado a describir, analizar y concluir sobre la ciencia, sino a transformarla. Muy cercano, aunque no era sociocrítico como tal, Marx nunca lo dijo, obviamente. Él es de la prehistoria, eso pues uno diría, bueno, Marx iría más en esta línea, porque él dice, si interpreto cómo funciona el capitalismo y digo, esto va a terminar en una dictadura del proletariado, que no se dio en Inglaterra, sino se dio en Rusia, que era un mundo rural, no era industrial. Pero bueno, con respecto a lo sociocrítico, también pues llegaron muchos investigadores en ciencia social muy importantes. Uno de los más importantes, Paulo Freire, que comienza a decir, mire, yo quiero mostrar cómo opera la dominación en el Brasil rural. Pero no solo al mostrarlo, sino también vamos a transformarlo mientras lo interpretamos. Entonces, mientras interpreta esto, alfabetiza al Brasil rural de la época, a los campesinos brasileños de la época. ¿Y cómo los alfabetiza? Explicándoles cómo funciona la dominación. Ya no como los niños, mi papá pita portones para enseñarles la letra P, sino explicándolo como patrones persiguen a las personas, ¿sí? O sea, intentando hacer una crítica fuerte. Entonces, ese paradigma de antes, ese paradigma interpretativo, va a ser superado a la acción del investigador, que va más allá de solo definir el... Entonces, bueno, ahí más o menos la idea era que este video fuera corto, ya llevo 12 minutos. Quisiera que ojalá, profe, miras el trabajo que hice hoy también sobre el método Cornell, ya que hay alguna discusión muy profunda de más que paradigmas de pensamiento, de muchos autores que han trabajado diferentes formas de abordar la ciencia social. Y en ese orden de ideas me parece brutal. Sería un video más largo, muchísimo más largo, pero ojalá lo veas. Espero que estés bien, espero que les haya gustado. Un abrazo muy grande. Y eso fue como los 3 principales paradigmas que intenté explicar. Ojalá lo haya logrado lo más corto posible.